Una de las cosas principales que nos intriga a todos sobre la prehistoria es la fauna que vivió a lo largo de tiempos muy pasados. Esto se puede aplicar a toda la vida prehistórica, no solo a la vida en el Cenozoico tardío, pero es fascinante pensar en las especies que nuestros antepasados encontraron y que nosotros no podemos. Cuando nuestros primeros antepasados Homo erectus salieron de África, habrían entrado en un mundo lleno de gigantescos herbívoros, extraños marsupiales y aterradores carnívoros, muchos de los cuales ya no existen hoy en día. A través de una combinación de sobrecaza, cambio climático o competencia entre especies, hay un gran número de fascinantes animales extintos que habrían vivido junto a nuestros antepasados y se habrían alimentado de ellos. Hoy exploraremos estas especies en detalle. Este es un viaje que nos llevará a través de la era cenozoica tardía, donde encontraremos animales que vivieron junto no solo a los primeros Homo sapiens, sino también a nuestros antepasados Australopithecus, los primeros simios africanos que caminaron erguidos por las praderas. Conoceremos aves colosales, reptiles gigantes y algunos de los mamíferos más extraños y desconocidos que jamás han evolucionado a medida que avanzamos. Acompáñanos en un viaje al pasado para descubrir las especies que nuestros ancestros conocieron y que nosotros los humanos modernos, tristemente no pudimos ver. A lo largo de la evolución humana, nuestros antepasados convivieron con algunos de los mayores depredadores mamíferos que el mundo ha visto, los osos. Cuando los Australopithecus evolucionaron inicialmente, compartieron el continente africano con los osos. Agriotherium africanum fue uno de ellos, un oso temprano de 2,5 metros de largo y 600 kilogramos que, a pesar de su inmenso tamaño, probablemente no era un cazador. La falta de fuerza en las extremidades anteriores y las garras más cortas apuntan a la idea de que este era un oso que pasaba gran parte de su tiempo buscando materia vegetal, mientras robaba y escarbaba las presas de los cazadores activos cuando surgía la oportunidad. El tamaño del oso le habría ayudado a defender su comida escarbada, y sin duda habría infundido miedo en los posibles atacantes. Agriotherium se extinguiría hace alrededor de 2,5 millones de años, lo que significa que los homínidos posteriores nunca se encontrarían con él. A medida que los humanos emigraban de África a Europa, Asia y finalmente a las Américas, se encontrarían con algunas especies de osos que representaban una amenaza mucho mayor. En las frías regiones del norte de Europa, Ursus belleus, el oso de las cavernas, prosperaba en los bosques de coníferas y la tundra abierta de la estepa del mamut, residiendo dentro de las cuevas que los humanos buscarían para refugiarse y calentarse. Aunque en su mayoría herbívoros, esta es una especie con la que nuestros antepasados habrían entrado en conflicto directo al buscar un lugar para descansar, y encuentros como estos sin duda habrían sido no solo aterradores, sino peligrosos. Estos osos eran cercanos en tamaño a los más grandes de sus contrapartes modernas, con machos que pesaban hasta 600 kilogramos y ostentaban las largas garras y poderosos músculos de los osos pardos modernos, su pariente más cercano en la actualidad. Cruzando el puente terrestre sobre el estrecho de Bering y hacia las Américas, los primeros humanos en llegar a Alaska y Canadá habrían conocido a Arctodus simis, una de varias especies de oso de cara corta. Los adultos podían alcanzar casi 3,5 metros de altura, cuando se levantaban sobre sus patas traseras, eclipsando a los primeros humanos que invadían su territorio. Se cree que los Arctodus adultos alcanzaron pesos de 950 kilogramos, convirtiéndolos en uno de los mayores depredadores mamíferos terrestres que jamás han caminado sobre la Tierra. Prosperando en bosques abiertos, se pensaba que este oso era un cazador capaz, complementando su dieta de frutas y plantas con carne. Además, Arctodus estaba construido para correr largas distancias, lo que significa que podía mantener un ritmo fuerte mientras cubría una gran cantidad de terreno. Sin duda hubo encuentros mortales entre este oso gigante y nuestros primeros antepasados que llegaron a las Américas. En el Pleistoceno, los grandes felinos eran aún más extendidos de lo que son hoy.
y famosamente también existían en las variedades de dientes de sable y de cimitarra. Los humanos han tenido que estar alerta de estos enormes felinos depredadores durante toda su existencia evolutiva, y habrían sido una amenaza muy real para nuestros primeros antepasados. Quizás Megantharion y Dinophelus fueron algunos de los primeros grandes temores de la humanidad. Se pensaba que estos primeros gatos de dientes de sable de la subfamilia Machaerodontidae habían evolucionado especialmente para cazar primates, perfectamente adaptados para cazar en los límites del bosque y la pradera donde residían los primeros simios erguidos. Probablemente Megantharion estaba mejor adaptado para perseguir primates que Dinophelus, quien también era un ávido cazador de animales de pastizales, pero ambos habrían representado una amenaza significativa para los Australopithecus y los primeros miembros del género Homo en la antigua África. Los dientes de sable de estos animales se habrían utilizado para dar un mordisco poderoso en la garganta de una presa derribada, matándola rápidamente y eficientemente, mientras se minimiza cualquier daño potencial a los dientes. Uno de los gatos de dientes de sable rojos más extendidos que vivió junto a los humanos fue el Homo therium, que vivió aproximadamente desde hace 4 millones hasta hace 12.000 años. Aproximadamente del tamaño de un león africano moderno, el Homo therium no solo se encontraba en África, sino también en Europa, Asia, América del Norte y América del Sur, en varias especies diferentes. Mientras que muchos grandes felinos viven como depredadores de emboscada, acechando en la hierba alta hasta que pueden atacar de manera confiable, se pensaba que el Homo therium era más un depredador de persecución. Sus patas más largas le permitían perseguir presas de movimiento rápido, pero sus poderosos músculos significaban que podía derribar animales tan grandes como los primeros ancestros de los elefantes. Smilodon es, con mucho, el gato de dientes de sable más conocido, y habría sido un animal bastante impresionante para que los primeros americanos mantuvieran un ojo vigilante. Este depredador prehistórico por excelencia era conocido por sus enormes caninos curvados, similares a cuchillos, que, acompañados de su robusta estructura corporal, le habrían permitido cazar animales mucho más grandes que él mismo. Los bisontes y camellos habrían sido su presa preferida, pero dada la oportunidad correcta, los primeros humanos también podrían haber estado en el menú. El Smilodon era capaz de vivir en una amplia gama de hábitats, desde las praderas abiertas de Sudamérica hasta los bosques y matorrales de Norteamérica. Se extinguió hace apenas 10.000 años. No todos los grandes felinos ahora extintos eran de la variedad de dientes de sable. Panthera spilea, o el león de las cuevas eurasiático, fue una de las últimas especies en habitar las frías regiones del norte de Europa, Asia y partes de América del Norte durante la última edad de hielo, y está representado en las primeras obras de arte en las paredes de las cuevas, creadas por algunos de los primeros Homo sapiens en estas regiones. Al igual que el oso de las cuevas, este enorme león habría sido un depredador formidable al que vigilar cuando los primeros humanos buscaban refugio de los elementos en las cuevas, donde podrían o no haber vivido en manadas. Casi con certeza, los humanos y los leones de las cuevas se cazaban mutuamente, con los humanos recolectando las cálidas pieles de león para protegerse del clima, y los leones acechando a indefensas bandas de humanos errantes a través de la salvaje nieve en busca de una comida oportunista. En todo el antiguo mundo del Pleistoceno, la abundancia de alimentos base y condiciones climáticas adecuadas permitieron a los herbívoros crecer mucho. A medida que los herbívoros crecían, también lo hacían los carnívoros. Y como tal, los herbívoros evolucionaron formas de defenderse de manera confiable de estas amenazas. La armadura y las armas se convirtieron en una necesidad para que un animal sobreviviera en un mundo poblado por gigantes. Y como tal, nuestros antepasados se encontraron con muchas especies de mamíferos herbívoros extintos que estaban defendidos por gruesas conchas, enormes cuernos, vastas astas o garras cortantes. Quizás los más famosos de estos son los antiguos parientes del rinoceronte, Coelodonta y el Asmotherium.
Coelodonta es el género científico del animal más comúnmente conocido como el rinoceronte lanudo, un coloso de 3,5 metros de largo y 2 toneladas, con un grueso abrigo de pelo y un cuerno de 1 metro de largo. Los especímenes de rinoceronte lanudo que han sido arrastrados fuera del permafrost siberiano indican que en vida estos animales eran de color marrón rojizo, con una capa de pelo de guardia para proteger el abrigo base de los elementos. Vivía a través de las tierras bajas en la enorme estepa de mamuts de Eurasia, que habría estado cubierta de nieve de manera estacional. Aunque los primeros humanos cazaban al rinoceronte, no habría sido una tarea fácil. Una piel gruesa y un colosal cuerno habrían requerido una gran cantidad de planificación y preparación para sortear, si los cazadores humanos querían mantener sus vidas. El Elasmotherium, otra especie bien conocida de pariente del rinoceronte que vivió en toda Siberia durante la última edad de hielo, también fue encontrada por los primeros humanos. Una vez apodado el unicornio siberiano debido a la creencia de que estos animales poseían inmensos cuernos cónicos en sus cabezas, ahora se piensa que en cambio tenían estructuras mucho más cortas y romas en sus cráneos, haciendo obsoleta la representación clásica de ellos. Aunque comúnmente se representa de esa manera, es posible que el Elasmotherium ni siquiera tuviera un abrigo lanudo. Incluso se ha sugerido que en el pasado pudo haber sido semiacuático. El Elasmotherium no es tan conocido como Coelodonta, pero se cree que era mucho más grande. Al menos 5 metros de la nariz a la cola, con un peso de alrededor de 5 toneladas. Al cruzar el océano hacia las Américas, nuestros primeros antepasados se habrían encontrado cara a cara con gigantes perezosos Xenarthrens y armadillos mucho más grandes que cualquiera de sus parientes existentes. Los perezosos gigantes de tierra son ahora un elemento básico bien conocido de la megafauna del Pleistoceno, y nuestros antepasados se habrían encontrado cara a cara con múltiples especies. En América del Norte, los antiguos cazadores-recolectores se habrían encontrado con un Remotherium, uno de los perezosos de tierra más grandes, aproximadamente del tamaño de un elefante africano. Vivía en las llanuras subtropicales, en lo que ahora son los estados del sur, donde se le podía identificar fácilmente por sus enormes extremidades delanteras, garras gigantes y capacidad para pararse en 2 patas. A menudo se le ve como un contraparte norteño del mucho más famoso, pero ligeramente más pequeño Megatherium, que vivía en las praderas tropicales de América del Sur, aunque los rangos de ambos perezosos se cruzaban entre sí. Aunque ambos géneros eran completamente herbívoros, se cree que eran temperamentales y altamente agresivos si se les acorralaba o atacaba. Dado su tamaño y fuerza, tenían pocos depredadores naturales en sus entornos, aparte de los primeros humanos, cuyas marcas de cortes y rasguños se han encontrado en sus gigantescos huesos. Se sabe que los gliptodontes, enormes parientes de los armadillos modernos, coexistieron con los humanos en todo el continente de Sudamérica, cuando estos llegaron por primera vez. El más grande y conocido de los gliptodontes son Glyptodon y Didacurus. Este último lucía una inmensa estructura parecida a una masa con púas en el extremo de su larga cola. Aunque las praderas de Sudamérica estaban llenas de depredadores, los gliptodontes tenían una ventaja en forma de armadura que encapsulaba casi por completo sus cuerpos. Si un diente de sable decidía atacar, todo lo que necesitaba hacer el gliptodonte era agacharse protegiendo su suave vientre hasta que el depredador se aburriera y buscara una comida más fácil. Los humanos, por otro lado, probablemente fueron mucho más persistentes, y se cree que cazaron gliptodontes hasta hace alrededor de 11.000 años. A través de la estepa de los mamuts y la tundra de América del Norte, un grupo de animales fue capaz de evolucionar a tamaños inmensos, con una ornamentación impresionante para arrancar. Ciervos. Los restos de los tamaños extremos que los ciervos acabaron alcanzando en el Pleistoceno se pueden ver hoy en día en el alce, uno de los herbívoros más grandes y peligrosos del mundo. Por grande que sea el alce, su pariente cercano Cervalces latifrons, o el alce de frente ancha, era capaz de crecer mucho más grande.
Se cree que fue la especie de ciervo más masiva que jamás ha vivido. Además de ser el antepasado directo del alce moderno, esta especie presumía de gigantescos cuernos con largas vigas que terminaban en una estructura desplegada, similar a una gallina, en la punta de cada uno. Estos cuernos eran en realidad más anchos que el largo del alce, alcanzando una envergadura de 2,5 metros de longitud, en contraste con los 2 metros de longitud del cuerpo del animal. Otra especie bien conocida es Megaloceros, el alce irlandés, que habitó gran parte de Eurasia durante el Pleistoceno. Aunque mucho más ligero que cervalces, se cree que los cuernos de Megaloceros alcanzaron una inmensa envergadura de 3,5 metros. En caza en bosques abiertos, tundra y llanuras en el norte azotado por el viento, estos ciervos gigantes habrían sido un gran premio para los antiguos cazadores-recolectores que buscaban alimentar su asentamiento. No solo los mamíferos eran capaces de crecer hasta tamaños verdaderamente impresionantes. En todo el mundo, pero generalmente en entornos aislados libres de depredadores mamíferos, las aves gigantes pudieron evolucionar. La mayoría no podían volar, pero algunas aún eran capaces de tomar los cielos y posiblemente representaban una amenaza para los hijos de nuestros antepasados. Aunque los infames Phorus rackets o pájaros del terror de las Américas nunca entraron en contacto con los humanos, la gente marinera que comenzó a viajar de isla en el Pacífico tuvo la suerte de encontrarse cara a cara con los dinornithiformes, los moas. El más grande de los moas fue Dinornis robustus, el gigante moa de la isla sur de 3,5 metros de altura, quien, como su nombre podría sugerir, vivió en la isla sur de Nueva Zelanda hasta la llegada de los maoríes, quienes se cree que lo cazaron a él y a todos sus parientes cercanos hasta la extinción. Mientras que muchos están familiarizados con los moas gigantes, te sorprenderá saber que en realidad existían 9 especies de moa, todas las cuales ahora están extintas. Estos incluían el moa crestado, el moa de patas pesadas, el moa de las tierras altas y el más pequeño del grupo, el moa de los arbustos, que crecía aproximadamente al tamaño de un pavo salvaje. Estas enormes aves fueron cazadas por su carne, de la cual los isleños del Pacífico prosperaron mientras exploraban los mares del sur. Sin embargo, no solo eran aves terrestres extintas las que los Maudi podían encontrar. Iratus mori, o el águila de Haust, un gigantesco ave de presa con una envergadura de 3 metros. El águila era un hábil cazador de moas y desarrolló su tamaño gigante como una respuesta evolutiva a lo mismo que sucedía en su presa. Las historias antiguas describen al águila de Haust descendiendo de las colinas para llevarse a los niños maoríes como presa, y el águila ha sido directamente vinculada a la leyenda de Poacay, un aterrador pájaro depredador en la mitología maorí. El águila se extinguió cuando los maoríes introdujeron la rata polinesia invasora a Nueva Zelanda, que causó estragos en sus huevos. La construcción e industria maorí en la región también condujo a la deforestación e incendios forestales, lo que ayudó a diezmar la población restante para mediados del siglo XIV. Los primeros viajeros a Madagascar se encontraron con un pájaro más grande incluso que los moas, los apiornitiformes, o pájaros elefante. 3 especies vivieron junto a los primeros malgaches: Mullerornis modestus, Apiornis hildebranti y el pájaro más grande que jamás ha vivido, Apiornis maximus. Con cuellos largos, cuerpos grandes y patas parecidas a las de un palo, se te perdonaría por reconocer a estos animales como saurópodos altamente derivados, dinosaurios vivientes de un lugar perdido en el tiempo. Sin embargo, sus parientes más cercanos son los kiwis, las pequeñas aves parecidas a mamíferos que no pueden volar y que se alimentan de invertebrados en los bosques de Nueva Zelanda. Apiornis maximus podría haber pesado hasta 1,000 kilogramos y crecido a más de 3 metros de altura, lo que lo hace más grande y pesado que los moas. Desafortunadamente, el pájaro elefante se extinguió alrededor del año 1000 d.C., como resultado de la caza excesiva por parte de los humanos por su carne y plumas.
Cuando los humanos pudieron llegar a la vasta isla de Australia hace unos 48.000 años, nada podría haberlos preparado para los animales que encontrarían. Incluso hoy, Australia casi existe en un mundo propio. Un rincón del mundo donde los animales se han aislado por el agua y la evolución ha desatado el caos. Predominantemente ocupada por marsupiales, Australia no era ajena a la toma de control de la megafauna experimentada por el resto del mundo. Uno de los primeros marsupiales gigantes que habrían encontrado los antiguos colonos australianos habría sido el Procoptodon golia, el canguro gigante de cara corta. Caminando con una postura más erguida que los canguros modernos y habiendo evolucionado patas que le permitían caminar en lugar de saltar, esto habría sido todo un espectáculo para nuestros antepasados. Presenciando a esta criatura bípeda, de casi 3 metros de altura, con ojos orientados hacia adelante, y un patrón de caminata inquietante, habría sido nada menos que aterrador. A menos que se les provocara, no habrían representado una gran amenaza. Estos gigantes se alimentaban de árboles y arbustos fuera del alcance de muchos de los marsupiales que viven en el suelo. Uno de los marsupiales extintos más famosos del pasado de Australia es el poderoso Diprotodon. Asemejándose hasta cierto punto a un hipopótamo peludo, midiendo 4 metros de la nariz a la cola y vagando por los bosques y llanuras de la antigua Australia con patas como las de un elefante, se te perdonaría por confundir a este animal como un pariente lejano de los wombats. Extendido por toda Australia hasta que nuestros antepasados lo cazaron hasta su extinción hace solo unos pocos miles de años, el Diprotodon era un herbívoro robusto y poderoso que se alimentaba de arbustos y pastos. Se ha realizado una extensa investigación en una serie de fósiles de Diprotodon bien conservados a lo largo de los años, y los científicos han podido determinar una serie de verdades fascinantes sobre él. Era migratorio, viajaba por Australia con las estaciones, y se pensaba que lo hacía en grandes manadas o grupos familiares. Esto habría proporcionado seguridad en números para los jóvenes y viejos Diprotodon, quienes podrían defenderse de los depredadores de manera más confiable. Desafortunadamente, esto no pudo resistir la amenaza creciente de los antiguos humanos, y finalmente sucumbió a su creciente número y tecnologías. Quizás el depredador más desconocido y por lo tanto inquietante del Pleistoceno fue Thylacoleo, el león marsupial de Australia. Aunque su pariente vivo más cercano es el koala, que es más que capaz de defenderse de un ataque, Thylacoleo estaba en otra liga completamente. Fue el depredador mamífero más grande y poderoso de la antigua Australia, y habría sido capaz de enfrentarse a una plétora de presas, incluyendo el gigante Protodon, así como nuestros primeros antepasados. Sus dientes eran diferentes a los que se ven en cualquier carnívoro mamífero moderno, puros y en forma de cuña, utilizados para desgarrar la carne del hueso. Thylacoleo era un depredador de emboscada, con extremidades delanteras construidas para una fuerza inmensa en lugar de resistencia y velocidad. La teoría más comúnmente aceptada sobre su estilo de caza preferido era que saltaba desde las ramas de los árboles sobresalientes, cuando una presa adecuada vagaba sin tener idea debajo, arañando a la víctima con garras afiladas y sus dientes únicos. Como tal, se cree que habitaban principalmente en bosques, pero se cree que subían a las caras de los afloramientos rocosos para criar a sus crías en cuevas protegidas, donde podían defenderlas de manera confiable. Hace unos 40.000 años, los últimos thylacoleos fueron exterminados, ya sea por los primeros humanos, cambios climáticos o una combinación de ambos. Como el grupo de mamíferos más exitoso en Australia fueron los marsupiales, el Pleistoceno vio una amplia variedad de nichos ecológicos que se extrajeron de las profundidades evolutivas para crear algunos de los mamíferos más extraños que jamás han vivido. Ninguno fue más extraño que Palorchestes, el ancestro marsupial del tapir placentario, con un cuerpo muy parecido al de un perezoso terrestre, y el estilo de vida de un panda gigante. Al mirar a Palorchestes en carne y hueso, te resultaría difícil ubicarlo con confianza dentro de cualquier grupo de mamíferos vivos. Su hocico podría haber terminado en una corta trompa,
que habría sido prensil para ayudarlo a despojar la vegetación de los tallos y ramas de las plantas, y poseía poderosas garras curvas en sus extremidades anteriores para ayudarlo a arrastrar la vegetación hacia su boca. Las reconstrucciones de este animal varían enormemente en forma. Algunos recrean al animal como un oso herbívoro, mientras que otros lo sitúan más en el lado del perezoso. Sin embargo, sin duda fue uno de los animales más extraños que se produjeron durante el Pleistoceno, y nuestros antepasados tuvieron la suerte de conocerlo. La famosa era de los reptiles tiende a describir un tiempo muy antes de que los seres humanos aparecieran en escena. Pero en algunas regiones del mundo del Pleistoceno, los reptiles lograron mantenerse. En algunos lugares, los reptiles incluso lograron presidir sobre los mamíferos en sus ecosistemas. Esto era raro, pero en lugares remotos como Australia y las islas del Océano Pacífico, algunos de los reptiles más extraños y grandes que jamás hayan vivido fueron encontrados por nuestros antepasados. Australia, como era de esperar, fue un caldo de cultivo para tales animales, y uno de los depredadores más poderosos de toda la masa terrestre fue Quincana, un enorme cocodrilo terrestre galopante, uno que perseguía a su presa con patas alargadas. Con hasta 5 metros de largo y armado con un conjunto de mandíbulas capaces de proporcionar una mordida inmensamente poderosa, Quincana solo se extinguió hace 10.000 años, lo que significa que durante más de 30.000 años, nuestros antepasados se encontraron con él. Es probable que Quincana todavía haya sido un depredador de emboscada, pero uno que podría haber vivido lejos del agua, persiguiendo a su presa antes de desgarrarla con sus enormes mandíbulas. En otras partes de Australia vivía el reptil del Pleistoceno más conocido, Varanus priscus, también conocido como Megalania. Las estimaciones de tamaño superior sitúan a este enorme lagarto monitor en alrededor de 7 metros de longitud, mientras que otros afirman que estaba entre 3 y 4 metros. Era un pariente cercano del dragón de Komodo existente, una especie que en la época de Megalania también vivía en Australia. Megalania habría sido el lagarto terrestre más grande que jamás existió, depredando a los grandes marsupiales mencionados en el último segmento. Probablemente fue el depredador más importante de Australia hasta su eventual desaparición con la llegada de los cazadores humanos. Si los cocodrilos gigantes y el lagarto terrestre más grande de la historia no eran suficientes para preocupar a los antiguos australianos, entonces considera las serpientes de 6 metros de largo. Wonambi era una enorme serpiente constrictora, no venenosa, pero que habría sido capaz de infligir una gran cantidad de fuerza mientras emboscaba y estrangulaba a sus presas. Es probable que debido al tamaño de la cabeza de Wonambi, cazara animales bastante pequeños, animales tan grandes como jóvenes humanos y canguros. Probablemente se habrían escondido cerca de los abrevaderos donde podían tomar el sol y esperar a que las presas se acercaran al borde del agua para beber. Se cree que finalmente Wonambi se extinguió debido a la actividad humana, ya que despejaron la tierra de la que dependía. A lo largo del Pleistoceno y en el Holoceno, existían tortugas gigantes en lo que ahora se conoce como las islas de Lord Howe, Vanuatu, Fiji y Nueva Caledonia. Algunas especies también estaban presentes en Australia. Migellenia estaba mucho más blindada que las tortugas que conocemos hoy en día, y estaba cubierta de espinas defensivas a lo largo de su cabeza, cola, extremidades y los bordes de su caparazón elevado. Poseía enormes cuernos en su cráneo, y en algunas especies la cola terminaba en una estructura ósea similar a un garrote. Todas estas estructuras habrían sido útiles para defenderse de los depredadores y rivales durante la temporada de apareamiento. Los estudios sobre la mielania aún no revelan cómo el animal se extendió por todo el Pacífico Sur, o cómo específicamente se extinguió. Se piensa que Mielania pudo haber sido capaz de viajar a través del ahora hundido continente de Sealandia para llegar a las tierras altas de las islas, donde eventualmente se aisló y se dividió en diferentes especies. Los humanos se encontraron con Mielania, y es probable que contribuyeron a la eventual extinción de la especie, pero esto aún está por confirmarse con seguridad.
En sus viajes por el mundo durante su migración fuera de África, los humanos se habrían encontrado con una gran cantidad de otros primates, algunos de los cuales eran tan extravagantes y extraños como los otros animales en el video de hoy. Quizás el encuentro más extraño habría sido con otras especies de humanos, como las famosas interacciones entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis en la estepa de los mamuts. Ambas especies, a su vez, habrían interactuado con los misteriosos denisovanos de Siberia y Asia Central, un humano primitivo del que sabemos relativamente poco. Los últimos supervivientes de Homo erectus y Homo heidelbergensis también habrían conocido a otros humanos a medida que las especies comenzaban a desaparecer. Es extraño desde una perspectiva moderna imaginar solo otra especie de humano vivo hoy, pero nuestros antepasados vivieron en un mundo donde éramos mucho una familia extendida. En los bosques de bambú del sur de China, Homo erectus se habría encontrado con Gigantopithecus, el primate más grande que se sabe que ha existido, y un animal del que hemos hablado anteriormente en este canal. Este gigantesco simio, relacionado con los orangutanes actuales, solo se conoce por mandíbulas y dientes aislados, pero los científicos han podido inferir una gran cantidad de información sobre él a partir de solo esto. Es probable que el simio fuera defensivo y territorial, como sus parientes modernos, pero no era un depredador. De hecho, se piensa que era completamente herbívoro, alimentándose de brotes y hojas de bambú en áreas densamente boscosas. Se ha estimado que Gigantopithecus medía entre 2,5 a 3,5 metros de altura, lo que lo haría más de 1 metro más alto que la especie de simio más grande de hoy, el gorila occidental. Las representaciones de este simio varían desde parecer un animal bípedo similar a Bigfoot hasta la imagen mucho más precisa de una criatura similar a un gorila que camina sobre los nudillos, con la apariencia general de un orangután. Hay mucho que no sabemos sobre Gigantopithecus, y como nunca se ha recuperado un esqueleto completo, solo podemos esperar que eventualmente podamos construir este animal de manera confiable y precisa. Sería imposible hacer un video sobre los animales que encontraron nuestros primeros antepasados, sin mencionar aquellos que son sinónimos del Pleistoceno, los Proboscideans. Los mamuts y mastodontes fueron los animales terrestres más grandes de la Edad de Hielo, y han pasado justamente como íconos de la prehistoria. Los mamuts atraviesan las vastas extensiones de la estepa de mamut en grandes números, sobreviviendo en islas siberianas remotas hasta hace relativamente poco tiempo. Los mamuts también estaban presentes en América del Norte en varias especies, pero los mastodontes estaban ausentes de Eurasia. Ambos grupos de proboscideos eran grandes, poderosos e inteligentes, parientes cercanos de los elefantes modernos. Los mamuts, en su mayoría, se encontraban en llanuras abiertas y bosques nevados, mientras que se sabía que los mastodontes habitaban en climas más cálidos de praderas y pastizales. Nuestros antepasados más tempranos se habrían encontrado con varias especies de ambos grupos, mientras atravesaban el mundo antiguo, donde los cazaban, veneraban y pintaban. Quizás ningún otro animal esté tan estrechamente vinculado a los humanos antiguos como estos enormes y peludos colosos. Una de las relaciones evolutivas más sorprendentes en toda la historia natural de los mamíferos es cuán estrechamente relacionados están los proboscideos con los iracos. Hoy en día, los iracos son animales pequeños, regordetes y parecidos a ratas que prosperan en los matorrales y bosques del África subsahariana. Pero a lo largo del Cenozoico eran mucho más diversos. Existían formas de patas largas, formas semiacuáticas y formas gigantes desde el Eoceno hasta el Plioceno. Pero una especie sorprendentemente sobrevivió y se encontraba bastante a gusto en las regiones más al sur de la estepa de los mamuts. Desde el norte de China, Pochysotherium fue el último pariente sobreviviente del Hyrax gigante, un animal corpulento con un abrigo lanudo y dientes largos que vivió junto a los primeros humanos y los mamuts en la cuenca de Nijuan. Se sabe muy poco sobre él, y casi no aparece en el paleoarte y los medios,
Pero este extraño animal logró sobrevivir hasta los días de los humanos, y es probable que nuestros antepasados vivieran junto a él y lo cazaran. Era casi irreconocible en comparación con los jiraxes de la actualidad, pareciendo más un enorme capibara lanudo que un pequeño pariente lejano del elefante. Esa es parte de la belleza del Pleistoceno. Tantos animales que están tan cerca, pero tan desconocidos para los humanos modernos, lograron encontrar su camino. Realmente fue uno de los periodos más fascinantes en la historia natural. El Pleistoceno sigue siendo un tiempo que continúa desconcertando a antropólogos, arqueólogos y paleontólogos por igual. Es frustrante que estuviéramos tan cerca de poder ver a estos animales, pero debido a la sobrecacería y al cambio climático, simplemente no podemos. Por lo tanto, eso hace que muchas especies sean difíciles de estudiar y conocer, y sin duda hay especies enteras de las que ni siquiera tenemos conocimiento. Algunos animales del Pleistoceno, como los mamuts, han sido recientemente el tema del gran debate sobre la desextinción. ¿Deberíamos y podemos éticamente resucitar a estos animales para que caminen junto a nosotros una vez más? Ver a estos animales en vivo sería una verdadera maravilla. Pero es importante recordar que el pasado es el pasado. Ahora nos acercamos a un tiempo en el que el pasado podría convertirse muy bien en nuestro futuro, si se lleva a cabo la desextinción. Solo nos queda esperar y ver qué pasa después.